Primera de Timoteo, capítulo 1. Aleluya. ¿Me dicen un amén, por favor? Muy bien. Así es que vamos a leer los primeros dos versículos y a partir de ahí vamos a exponer entonces el consejo del Señor. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a exponer los 20 versículos que están en este capítulo 1 de Timoteo, y quisiéramos hacerlo con la siguiente introducción. La Biblia Reina Valera tiene 1189 capítulos. La Escritura dice que toda esta palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decirle, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que estar ubicados realmente bajo una seguridad de si estamos no solo en el lugar correcto, sino haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo Jesús disfrutó de su ministerio, disfrutó estar aquí en la tierra, porque Él disfrutaba estar en la seguridad de lo que significó hacer la voluntad del Padre. Es decir, Cristo Jesús pudo haber descendido del cielo, haber nacido en un pesebre, pero si no hubiese hecho la voluntad del Padre, en nada hubiera servido que hubiera dejado su trono de gloria. La iglesia tiene que saber cómo es hacer la voluntad de Dios, aún haciendo aquello que parece ser voluntad de Dios y que usted de pronto determina y dice: pero algo pasa en mi vida que yo no estoy disfrutando ser cristiano. Si usted no está disfrutando ser cristiano, usted es muy probable que no esté dentro de la voluntad del Señor. ¿Cuántos disfrutan ser hijos de Dios? ¿Cuántos disfrutan estar en la casa de Dios esta mañana? Alabanzas al Señor. Si usted no disfruta estudiar la palabra, puede ser que usted esté estudiando la palabra a su manera y no conforme a la voluntad del Padre. Si usted no disfruta servir a Dios con sus dones y sus talentos, puede ser que lo esté haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Porque cuando yo estoy seguro de lo que significa estar honrando al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Padre Celestial, y que con mi servicio y mi vida y mi testimonio estoy provocando alegría al corazón del Padre, y que entonces va a suceder algo extraordinario de parte de Dios todos los días, porque ser cristiano, caminar sobre la faz de esta tierra, ser un hijo de Dios, es lo más grande y lo más extraordinario que le puede suceder a un ser humano. Ser un hijo de Dios es algo realmente sobrenatural. Yo no tengo que levantar un paralítico para decir me estoy moviendo en lo sobrenatural de Dios. Basta con arrodillarme por la mañana y saber que mi oración, sin cable eléctrico, solo por el sacrificio de Cristo, está llegando al mismo trono del Padre.
Ya eso es caminar en la vida sobrenatural de Dios. Sobrenatural es saber que yo adoro al Señor y que estoy por el Espíritu de Dios dando suprema adoración al Padre. Eso no lo puede hacer cualquiera. Solo está para los hijos redimidos con la sangre de Cristo. Y eso es sobrenatural. Sobrenatural es abrir las escrituras y entenderlas y comprenderlas y tener revelación que estoy escuchando la voz de Dios a través de ellas. Eso es sobrenatural. Yo no sé si usted lo entiende, pero eso es absolutamente sobrenatural. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender, están ciegos. La Biblia dice que el enemigo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y saber que yo puedo ir a la palabra y entender la voz de Dios, que Dios habla conmigo, por favor. Si eso no es sobrenatural, entonces no entendemos qué es el significado de lo sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así es que en medio de todo esto, yo quiero que la iglesia vaya entendiendo lo siguiente. La función nuestra como pastor no es darle el mensaje que usted quiere escuchar, sino todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios son los 1189 capítulos que están en esta palabra. Yo quisiera honestamente empezar un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, y que seamos enseñados capítulo y versículo por versículo. Y siento responsabilidad y guía de Dios de que aunque no lo estamos haciendo por algunas razones que de pronto el pueblo no puede sobrellevar, porque decir, es que estamos capítulo por capítulo y, ¿verdad? De pronto que usted como predicador tiene que poner variedad en el menú de Dios, ¿no? Tiene que tener mensajes de pronto explosivos, tiene que tener mensajes de fe, tiene que tener mensajes de milagros, tiene que tener mensajes de doctrina. Conociendo todo esto, pues entonces de pronto no hacemos el estudio de los 1189 capítulos, aunque tengo que decirle que yo en mi corazón deseo hacerlo. Y bueno, no sabemos, pero mire que necesitamos, si predicamos 104 mensajes al año, domingo y martes, y cada día entonces nos vamos a llevar unos 10 años o un poco más, si fuésemos capítulo por capítulo. ¿Está dispuesto? ¿Aguanta? ¿Sí? ¿Asume? Ahora, si decidimos como iglesia reunirnos todos los días a estudiar un capítulo diario, y yo me comprometo con usted como pastor a entregarle 1 hora de palabra diaria, porque quiero decirle esto. ¿Por qué la palabra de Dios es nuestro manual absoluto y por excelencia? El Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hoy estuviera Cristo Jesús y midiéramos conforme a los parámetros en que se miden hoy los ministerios exitosos, la mayoría por lo menos, la mayoría de los ministerios exitosos es ¿cuánto es tu congregación? ¿Cuánta capacidad tiene el templo donde ministras? ¿Cuántos ministras a través de las redes sociales? ¿Cuántos?
Y le preguntaban a Jesús, y le preguntáramos a Jesús el día antes que está por ascender al cielo: Señor, ¿cuántos discípulos dejaste? Después de 3 años y medio de predicación. Y el Señor entonces contesta sin palabras y dice: estoy dejando 120, un poco más de 120, porque 120 son los que estaban en el aposento alto. Por ahí seguía Nicodemo, por allá un poco distanciado, José de Arimatea por allá, algunos otros por allá. Pero un poco más de 120 eran los discípulos del Señor. Dejó su trono de gloria, vivió 33 años sobre la tierra, 3 años y medio dedicados completamente al ministerio. ¿Le diríamos a eso éxito? Digo, según los parámetros que tenemos hoy, diríamos que Jesús tuvo éxito. Cualquiera dice: Jesús fracasó. Apenas dejó 120 y un poco más. Nada más. Pero resulta que el reino de los cielos no se mueve el éxito, ni se define el éxito de Dios por volúmenes o números. El éxito del reino de los cielos en la tierra se define por hacer discípulos. El éxito de Jesús no estuvo en la cantidad que dejó, estuvo en los discípulos en los que Él se imprimió. Y por eso la Biblia dice que le llamaron cristianos por primera vez, porque veían en cada uno de ellos un Cristo pequeño y decían: este se parece a Cristo. Cuando vieron a Pedro, la imagen de Jesús del Galileo, le decían, porque pareces Galileo, la imagen de Jesús en Pedro estaba impresa, y la criada dijo: tú te pareces a ellos. Lo negaba, y por más que lo negaba, se parecía. Estaba impreso en Pedro la imagen de Cristo, aunque en ese momento estaba fallando. El éxito, nosotros tenemos que entender que el éxito de la iglesia está en entender el modelo de Jesús. Y para ser discípulo del Señor, yo tengo que ir cada día, durante el día, estar pendiente de la voz de Dios. He visto a mucho cristiano que ayuna mucho, pero que está lejos de la voz de Dios. No es discípulos. He visto a mucho cristiano que vigila mucho y que se congrega mucho, pero está lejos de la voz de Dios. No es discípulo. Hay mucho cristiano que en la iglesia dice amén, pero con sus hechos está negando al Señor. No es discípulo. El Señor está buscando discípulos. Y estoy claro, estoy seguro, hoy estoy discipulando. Cada domingo que me paro en este altar, el propósito es discipular. O sea, no tener seguidores, sino que usted mire a Cristo Jesús y diga: me voy a parecer al Señor. Usted mire a Cristo Jesús y diga: esto me hace falta, estoy cometiendo este error y voy a doblegarme a la instrucción de Cristo. Aleluya. Pablo fue uno que entendió lo que era hacer discípulos y se invertía. Mire que Pablo tuvo mucho tiempo a Timoteo a la par. Y entonces, cuando ya no estaba a la par, dice: sigue siendo discípulo, necesita instrucción, entonces le voy a escribir. ¿Cuántas horas crees que llevó esto? Estaba en prisión. ¿Cuántas horas?
escribiendo para su discípulo. Insisto, papás, tú tienes que hacer, si la imagen de Cristo está impresa en ti, tú tienes que hacer y transmitir esa imagen de Cristo a tus hijos. Abuelo, si la imagen de Cristo está impresa en ti, tú tienes que hacer que esa imagen se imprima en tus nietos. Porque dice la Biblia que el justo deja a herederos, a los hijos de sus hijos. Y si la herencia más importante que nosotros tenemos se llama palabra de Dios, se llama salvación, se llama vida eterna, tenemos que asegurarnos que esa herencia llegue a nuestros nietos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo creo que bajo este conocimiento hay un peso de responsabilidad que los abuelos tienen que asumir y no decir, es que yo no me meto porque es un asunto del papá. No, yo me voy a meter porque esto es un asunto de Dios, es un asunto de cristiano, es un asunto de discípulos y yo voy a ser discípulo. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Si tú en esta vida te transfieres a otro y haces un discípulo del Señor, uno aunque sea, tuviste ese éxito. Hay varias versiones de la conversión de un hombre que Dios utilizó. Una de las más recientes escuchadas dice que había una mujer anciana en la iglesia. Y esta mujer, Dios entregó una palabra y dijo que iba a provocar a través de ella un avivamiento. Hicieron una campaña. Y el primer día de la campaña no se convirtió nadie. Hicieron otra campaña, no se convirtió nadie. El tercer día, cuando estaban terminando la predicación, dice que un muchacho venía con un bate de béisbol saliendo del campo, cerca donde estaba la campaña, llorando, y pasó a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Todos decían, ¿qué pasó, Señor, si nos dijiste que iba a haber un avivamiento aquí? Se estaba convirtiendo Billy Graham, y Billy Graham se convirtió en un discípulo del Señor que hizo muchos discípulos. Usted no sabe si a la par suya usted tiene un hijo al que Dios va a utilizar como Billy Graham, si va a utilizar como un Pablo, si va a utilizar como un Timoteo. Usted no sabe si tiene una hija a la que Dios va a usar para salvar a toda una nación. Aleluya, siendo una Esther, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando usted entiende el diseño de Dios, usted se apasiona y usted dice, yo sé que no estoy perdiendo mi tiempo. No, mi tiempo está teniendo impacto, mi vida está teniendo impacto. Yo le estoy diciendo a usted, tengo convicción del Espíritu de Dios, que Iglesia Internacional, Herederos de Gloria, Dios la tiene y hace tiempo está provocando impacto. Aleluya. Algunos no se ven, hay resultados que no se ven, pero que no se vean hoy no significa que eso no está calando en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien puede dar gloria al que vive? Aleluya. Oh, gloria al Señor. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Que alguien se levante hoy y diga, yo no me voy a mantener aquí solo como uno que come en la casa de Dios y de pronto come y vomita, porque hay gente que vomita la palabra. Sale por la puerta vomitando el mensaje y dice, no estoy de acuerdo. Lo habla con su esposa o lo habla con su marido y dice, no estoy de acuerdo, no me gustó el mensaje, el pastor se equivocó. Aleluya. Los discípulos no escogen qué comer. Los discípulos comen todo lo que el maestro les enseña. Y yo quiero decirle y recordarle algo. Hay muchas acciones
que no se sienten como amor. Hay palabras que no se sienten como amor, pero son amor de Dios para tu edificación. Bendito sea el nombre de Jesús, y para que crezcas en el reino de los cielos. Así es que vamos versículo por versículo en este discipulado. Y el título podríamos decirle así: haciendo discípulos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador. Normalmente Pablo ha usado la palabra por voluntad de Dios, pero aquí utiliza por mandato de Dios, es decir, sin olvidar que es un subalterno del reino de los cielos, que aunque usted y yo ocupemos posiciones dentro de la estructura que tiene Dios en su iglesia, tenemos que saber que somos súbditos, subalternos de Dios. Estamos aquí por mandato del Señor. Estoy aquí frente a ustedes y puedo decirlo no solo por voluntad. No es solo porque a Dios le plació. Sí, a Dios le plació. Es por voluntad de Dios y por imperativo de Dios. Porque en otro tiempo me ceñía yo solo, pero ahora quien nos ciñe se llama Cristo Jesús. Es que por mandato de Dios, ve a las naciones, por mandato de Dios, sal de predicar de Judea y ve a Corintio y ve a Macedonia y ve a Tesalónica y ve a las naciones de Asia y de Europa. Y no es porque eres el más apreciado, es porque hay un mandato de Dios. Abra la boca para testificar de Cristo por mandato de Dios. Predique a tiempo y fuera de tiempo por mandato de Dios. Y cuando haya hecho lo que tiene que hacer, diga con humildad: siervo inútil soy. Y dice: por mandato de Dios nuestro Salvador. Y Pablo también ha utilizado la palabra Cristo es nuestro Salvador. Y Pablo dice: Dios el Padre es nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios el Padre y Cristo Jesús. El lenguaje está sumamente bien empleado. Es decir, ¿de dónde procede la salvación? Del Padre. Porque el Padre es el que envió a Cristo Jesús. Dios el Padre es nuestro Salvador. Diga conmigo: Cristo Jesús es mi Salvador. Son uno. Actuaron en la salvación en forma totalmente conjunta. Cristo Jesús llevó látigo, herido, escupido, maltratado, pero el corazón del Padre lo amaba y sufría tanto como el Hijo, por amor a usted y a mí. Nuestra esperanza, dice, Cristo Jesús, que invierte también Pablo los términos. Jesucristo, que es un término que viene del, digamos, un lenguaje hebreo, es decir, Jesucristo, de Jesús de Nazaret, para invertirlo y decir, vamos a invertir antes del nombre el título, como cuando decimos presidente Julano de tal. Entonces, Pablo no está utilizando también la forma griega para decir después Cristo Jesús, nuestra esperanza. Mesías Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo. Es decir, no era fingido, no era desnaturalizado, no era un bastardo, era un verdadero hijo, porque había hecho méritos. En el libro de Filipenses 2:22, nosotros leemos lo que dice: pues ya conocéis
los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Le dice genuino hijo porque Timoteo se había convertido en la predicación del evangelio de Pablo, pero además había hecho mérito porque había servido como hijo, y por eso dice es verdadero, es genuino. Hay cosas que nosotros definitivamente, para llevarlas y hacernos acreedores de tales privilegios, tenemos que hacer mérito. Diga conmigo, debemos de hacer mérito. Aleluya. Había estado allí, había servido. Era la agenda de Timoteo, estaba sujeta a la agenda de Pablo. Dice, no, Pablo dice, vamos para acá. Timoteo decía, no, pues yo tengo que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Y voy a hacer otra, y voy a hacer, no. Pablo decía, vamos para tal lado. Y Timoteo decía, amén, vamos para allá. Aleluya, qué maravilloso. Yo estoy pidiendo al Señor un ministro de esa talla, ¿no? Yo quiero que ustedes aprendan, la gente que capta este mensaje. Hay cosas en las que Dios definitivamente tiene que unirnos de tal manera que podamos decir, sí, yo voy a tener la agenda que tiene Dios. Y voy a decir amén a todo lo que sea de Dios. Y no voy a tener diferente, aleluya, agenda. Como hijo a padre ha servido. Bendito sea el nombre del Señor. Dice gracia, misericordia y paz. Normalmente el saludo de Pablo era gracia y paz, pero aquí añade misericordia. Gracia es el saludo griego, shalom el saludo hebreo, completo, paz, shalom. Tuve la bendición estamos compartiendo con un hermano judío, shalom, y ellos lo dicen con tanta convicción, shalom, shalom. Estaba feliz, bendito sea el Señor, por los acontecimientos acontecidos, valga la redundancia, de forma reciente. Pero Pablo añade la palabra misericordia. No es lo mismo, el saludo se quedaba un poco más, o la salutación se quedaba un poco más corta respecto de las iglesias. La epístola a Timoteo está dentro de lo que son las epístolas. ¿Cuántos están estudiando hoy la palabra? Yo quiero que, estoy hablándole a discípulos. Los discípulos no se duermen. Los discípulos están atentos. Los discípulos toman nota. Los discípulos toman apuntes. Los discípulos, aleluya, dicen qué es lo interesante que Dios tiene que decirme y enseñarme. Misericordia, añade entonces y dice, porque quizás una de las versiones es que Pablo, conociendo de las enfermedades y de pronto de la timidez por ser joven de Timoteo, le dice, yo quiero declarar sobre tu vida misericordia también. Es importante cuando un hombre de Dios abre sus labios, aún en lo que puede parecer insignificante, que puedas prestar atención cuando te dice gracia, misericordia y paz sean contigo. Porque está abriendo la boca alguien que tiene autoridad espiritual, no solo para ordenarte caminar en el camino del Señor, sino autoridad para declarar sobre tu vida bendición. Yo creo que cuando abro mis labios y declaro la bendición sacerdotal que está en la palabra, estoy fluyendo
con autoridad divina. Y el que crea y el que lo entienda y el que dice: Señor, yo recibo eso como de ti, aleluya, la gracia, la misericordia y la paz está sobre él y sobre su casa, porque así es como trabaja Dios, aleluya. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, todo da a entender que Timoteo no estaba como que muy anuente. Porque cuando usted camina a la par de un hombre de Dios, más siendo joven, usted quiere estar a la par de él. Y en este caso, todo da a entender que a Pablo le llevó un poco más de esfuerzo convencer a Timoteo. Y dice: Timoteo, necesito que te quedes aquí. Y esta palabra que dice te rogué, desde el griego lo que tiene también es un mandamiento. El ruego de un padre de la altura de Pablo no es simplemente: mire, te lo solicito. No, es una palabra que estaba impregnada también de esa característica militar de decir: Timoteo, quédate aquí en Éfeso. Porque cuando usted es llamado, habrá cosas que no quiera hacer, pero que tendrá que hacer, aunque no las entienda. Pero dice: es que yo quiero ir contigo a Macedonia. A mí lo que me gusta es estas travesías, este viaje misionero, lo que uno pasa en el barco, no importa, yo estoy expuesto, pero me siento lleno de gozo a la par tuya. Le dice: Timoteo, quédate aquí en Éfeso y te vas a quedar trabajando para que mandases. Es decir, usa la autoridad que te estoy dando. No te estoy dejando para que crees simpatía con los hermanos y para que los trates ahí y que veas qué sucede, sea un observador pasivo. Porque hay muchos líderes que son observadores pasivos. Llega a la persona murmuradora y dice: ah, de verdad, hermano, ¿usted piensa así? Sí, yo pienso así. Observador pasivo. Timoteo quedó allí no para decir: voy a ver qué están haciendo, para mandarle una carta a Pablo y decirle que estos se están portando mal. No, Pablo le dijo: tú te vas a quedar aquí con una función específica. La función es que tú mandes que no enseñen doctrina diferente. Lo que significaba era no solamente un permanecer, sino un permanecer resistiendo. Un permanecer donde había actividad. Es decir, tenía que desarrollar o poner el carácter que tenía formado en acción, sin temor. Un joven, imagínense el jovencito, enfrentándose a un adulto que está enseñando un montón de cosas que no tienen importancia, porque Pablo dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas eran mitos, eran tradiciones. Es decir, Pablo trata el tema de las fábulas para hablar a la iglesia y decirle: usted tiene que saber cuál es el núcleo del evangelio, cuál es la sustancia del evangelio, y no entretenerse en cositas pequeñas, insignificantes. Tienes que mandar, ordenar nuevamente, porque otra vez, quien se somete a la autoridad recibe autoridad, y es lo que Timoteo estaba viviendo. Él se sometió, se quedó en un lugar donde no quería quedarse, y le dice: pero te delego autoridad para que pongas en orden, para que detengas, para que ordenes que nadie esté enseñando doctrina diferente, ni fábulas, ni genealogías interminables.
Habían dentro de la iglesia, Pablo sabía la responsabilidad que hay de cuidar la obra de Dios. Yo creo que los hombres de Dios, los ministros de Dios, velan por el bien de la obra del Señor. No se trata solo de que estoy a cargo de un departamento, no es que estoy a cargo del otro departamento, no es que solo estamos viendo de que si somos puntuales o no somos puntuales, es que estamos viendo el núcleo de lo que significa ser administradores del reino de los cielos, mantener en orden la casa de Dios, mantener en orden la iglesia del Señor. Pablo, qué maravilloso es poder confiar en alguien donde no se guarda nada, sino que conoce, ha absorbido, se le ha impregnado la misma visión apostólica que tenía Pablo para decir: aquí estoy, ahí escuché hoy enseñando a este y hoy tengo que pararlo. Hoy mismo le ordeno. No venía diciéndole: mire, Pablo me dijo que si yo lo escuchaba a usted diciendo otra cosa, que lo corrija. Era él, con la autoridad de él, y llega y le dice: le ordeno con la autoridad que Dios me ha dado, que usted deje de estar enseñando este tipo de mitos, de alegorías y de fábulas artificiosas. Aquí no vamos a meternos en temas de genealogías interminables, que si Leví pertenece y de dónde viene. No, esto es, aquí lo que importa es entender a la doctrina del evangelio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús murió, resucitó, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y se le prohíbe en este momento, con la autoridad de Dios, seguir enseñando. No es trabajo fácil. No se trata de caer bien. El líder de Dios que anda tratando de caerle bien a todos, la mamá que en la casa quiere caerle bien a sus hijos en todo, el padre que quiere caer bien en toda su familia, a todos, necesita aprender del carácter de Cristo y necesita ser un discípulo del Señor. Dentro de la iglesia, el líder que quiere caer bien, no. Aleluya. Si se le ha delegado autoridad, ponga orden con sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Aunque lo diga así como un poco sin ganas, pero es así. Acarrean disputas. Usted tiene que saber qué cosas acarrean disputas y tiene que ponerle alto a eso. Para eso usted está ahí. Mire que llevamos 3 meses, 5 meses discutiendo sobre eso. A ver, esto se termina aquí, en el nombre del Señor. Porque usted y yo estamos llamados para edificar. Y eso es lo que le dice: disputas más bien que edificación. Lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, escúcheme, instrumentos de Dios a los que les hablo, iglesia de Dios a la que le hablo, todo lo que nosotros hacemos tiene que provocar edificación en la iglesia de Cristo, en nuestra casa, donde hablemos, donde estemos. Y dice: así te encargo ahora, recalcando que esto era su función y su objetivo. Alabanzas al Señor. Yo quiero que usted piense un momento en los años en que Timoteo tuvo que estar poniendo orden en esta iglesia de Éfeso. Quiero decirle lo siguiente: toda iglesia necesita entender el orden de Dios. Alabado Jesús. Porque donde hay orden,
El Señor dice, hágase todo decentemente y en orden. Mucho de la doctrina del Señor tiene que ver para que usted y yo caminemos ordenados. Aleluya. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amor nacido de corazón limpio. Hemos estado hablando tanto de esto. En el Nuevo Testamento la palabra amor aparece unas 120 veces. En la carta donde más aparece es en el Evangelio, en la carta de Juan. El primer evangelio donde más aparece es en el libro de Juan, precisamente. Amor. Entonces le está diciendo, ¿de dónde se origina el mandamiento? Del amor nacido de un corazón limpio. Si para ti es una carga, si para ti es un cansancio, si para ti es un aburrimiento, el someterte al Señor, pues entonces tienes que ver esta palabra y darte cuenta si tu corazón es limpio. Porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo los de limpio corazón pueden ver en el mandamiento amor y no carga. Solo los de limpio corazón pueden disfrutar y decir, yo voy a caminar bajo esta línea. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Es decir, un corazón limpio, sin hipocresía, sin las cargas de decir, bueno, sí, yo soy aquí. No, tengo mi corazón limpio. La obra es de Dios y la obra se hace a la manera de Dios. Y la manera de hacer la obra de Dios es con corazón limpio. Tú no puedes ejercer autoridad con un corazón lleno de hipocresía, porque vas a dañarte tú y vas a dañar a otros. Pero si tienes un corazón limpio, puedes corregir y decir de rodillas delante de Dios, Señor, lo hice porque lo recibí de ti. Y aunque no hayan aplausos, porque no estamos llamados a ser expositores para que nos aplaudan, aunque no hayan buenas opiniones del mensaje, usted puede descansar y decir, mi corazón está limpio. No le tiré para golpearlo, di el consejo de Dios para instruirlo, para ordenarlo, para edificarlo y para administrar la obra de Dios que le costó a él y solo a él en la cruz del Calvario. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. La hipocresía, hermanos, nosotros tenemos que barrerla de nuestro corazón. Estar diciendo que tenemos buenas intenciones cuando no hemos examinado nuestro corazón y que en el fondo lo que hay es hipocresía. Tenemos que saber si dentro de nuestro corazón y en nuestras palabras y en nuestras acciones lo que fluye es el amor nacido de un corazón limpio. Aleluya. ¿Sí? Las cuales desviándose, dice, algunos se apartaron a vana palabrería. Usted escucha gente, hermanos. La palabra apartarse significa errar el blanco. No importa cuán bueno sea el arma que usted tenga, con lo que vaya a disparar, si usted no acertó en el blanco, perdió. Y esta gente estaba desviada, algunos, dice, usa de forma indeterminada el pronombre, algunos, no fueron todos, se apartaron a vana palabrería.
A veces uno escucha gente, hermanos, hablando 5 minutos y usted se pregunta, ¿y qué dijo? ¿Cuál es el pensamiento que quería aterrizar? ¿Cuál era el consejo que... Es que vana palabrería. Yo los veo bien serios y alabo a Dios por su seriedad. Aleluya. Dicen que entre más bravo es el toro, mejor es la corrida. Aleluya. Bueno, nosotros tenemos que entender, por el Espíritu de Dios, se apartaron a vana palabrería. Cuando usted habla la boca, en el círculo que usted ministra, sea su familia, sea la iglesia, usted tiene que tener y aterrizar el consejo que usted tiene de parte de Dios en su corazón. Esto es lo que tengo que decir de parte de Dios. Porque no necesariamente la cantidad significa resultados. Usted puede escuchar el mensaje de 1 hora y un bla, 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 bla. Y puede escuchar un consejo de 3 minutos y decir, me tocó Dios, me ministró Dios, fui transformado. Esa palabra se me quedó y la escuché hace 20 años, pero se me sembró en mi espíritu y me ha bendecido. Pero aquí había una gente que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo no está desestimando el hecho de que haya que prepararse. El asunto es que estos querían, pero no eran. Y hay una diferencia enorme, usted lo sabe, entre querer. Hay gente que quiere alumbrar, pero si no tiene luz, ¿con qué va a alumbrar? La Biblia dice, los entendidos resplandecerán, porque la luz que le ha dado Dios se llama entendimiento. Pero hay gente que quiere mostrar luz cuando lo que hay en su vida es tinieblas. Y es terrible ir por la vida queriendo ser sin ser. Aleluya. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Por qué se enfoca Pablo en la ley ahora? Porque estos hablaban de temas de la ley, de las 613 leyes judías que habían, y agarraban una y agarraban la otra. Y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y esto es importante. ¿Cuántos justos hay aquí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo quiero que usted se asegure de decir con verdad si usted es justo. Ha sido lavado con la sangre de Cristo, no tenga temor de decir yo soy justo. Ha sido redimido con la sangre de Cristo, no tenga temor de decir soy justo. La ley no fue dada para el justo. Por eso no vivimos bajo la ley. Por eso no guardamos el sábado. Por eso dice el Señor que comamos. Porque todos los alimentos Dios los santificó. Y todos los alimentos son puros si se comen con acción de gracias. No estamos bajo la ley. La ley fue dada no para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. El primer par que sale, los que violentan y traspasan la ley y el mandamiento, para ellos son, para los impíos y pecadores. Es decir, la ley no está diciendo que nosotros no tenemos que guardar la ley. Porque ¿en qué se resume la ley? En el amor. Y si tenemos que amar a Dios, si tenemos que amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo, entonces tenemos que guardar la ley, sí o no. Pero la ley no fue dada para nosotros. No fue dada para castigarnos. Porque estamos en justicia. Y cuando fallamos al Señor,
No vamos para ser castigados por la ley, sino que vamos a la redención y al perdón del Señor. Es decir, Señor, fallé, me equivoqué, perdóname. No tengo que ir a buscar el palomino, ni tengo que ir a buscar el cordero, ni tengo que ir a buscar el carnero. Ahora voy a la sangre de Cristo y digo, por la gracia de Dios, y ayúdame a seguir bajo esta línea. Son de los mensajes que fueron una discusión tremenda en aquel tiempo y sigue hoy mucho cristiano sin entender. ¿Cómo es esto? El justo está bajo la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu es el amor. El fruto que primero empieza, del fruto del Espíritu, lo primero que se menciona es el amor, el gozo, la paz. Y eso es lo que significa que nosotros no estamos bajo la ley, bajo costumbres y rituales pasadas. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Pero la ley es para los transgresores, es para los impíos y pecadores. 14 personas o 14 conductas de personas menciona Pablo en todo esto, así como menciona en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne. Aquí menciona entonces para qué fue la ley. Porque el que va por este camino no puede decir que hay confusión. En este camino hay luz. Estamos siguiendo al que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Por eso menciona y se ocupa en hacer casi una lista, dejándola abierta para los parricidas y matricidas. Es decir, en el libro de Éxodo capítulo 21, verso 15, el Señor estableció que el que hiriere a su padre o a su madre debe de morir. O sea, no necesariamente tiene que matarlo. El que hiriere a su padre o a su madre debe de morir. Éxodo 21, 15. Hoy existe en la sociedad un irrespeto total a los padres y a las madres. Hijos que hieren con palabras. A veces no es el esposo el agresor en la casa, sino que son los hijos los agresores de esa madre. Y el padre coautor intelectual de la agresión porque no frena a sus hijos. Un padre que en casa sabe perfectamente que sus hijos agreden a mamá, debe de pararse y ordenar y decir: aquí, hijo, tú tienes que saber que a mamá se le ama, se le honra y se le respeta. Alabado sea el Señor. Y que se valore lo que esa mamá hace. Las mamás en casa tienen, cuando sus hijos se quejan de papá, tienen que decirle: hijo, yo creo, hablaré con tu papá si es necesario, pero recuerda que tú tienes que amarlo, honrarlo, respetarlo y valorarlo también. Y no ser una coautora pasiva del descrédito que el hijo ya tiene sembrado por el enemigo en su corazón. Aleluya. Para los fornicarios es la ley, dice: fornicación es toda inmoralidad sexual e incluye la homosexualidad. Para eso es la ley de Dios. Aunque las leyes terrenales hayan sido complacientes con este tipo de pecado, en la ley de Dios, la Biblia dice que la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, eso es Sodoma y Gomorra, y para los secuestradores, estaban en los que traficaban esclavos.
Para los mentirosos y perjuros o perjuros, mentiroso es el que dice sobre hechos ajenos o falta la verdad sobre hechos ajenos. Perjuro es el que dice mentira sobre hechos propios. Pastor pregunta aquí y dice, ¿cuántos estuvieron en ayuno y oración? Amén. Y si usted estuvo sentado con el pinto y el café, está cometiendo perjurio. Aleluya. No necesita caer en eso. Hoy no había ayuno, por aquellos que dicen, ¿será que me confundí? No. Aleluya. Hace unos días salió un video por ahí de un joven que llegó temprano a la iglesia. Quizás lo han visto. Venía feliz. Lo atienden y se queda viendo y decía, ¿y dónde está el desayuno? No, no era desayuno, el pastor dijo que era ayuno. Era ayuno, aleluya. Hay gente que se pone muy triste cuando dicen que es ayuno. No tiene usted que mentir sobre una vida de santidad que no está viviendo. No tiene que mentir usted sobre ninguna acción. Usted tiene que ser un sincero y sencillo hijo de Dios y decir, Señor, yo voy a caminar en la verdad. Dios ama la verdad, Dios ama la sinceridad y Dios respalda a la gente que es verdadera. Aleluya, gloria al Señor. No tenemos, hermanos, porque la ley es para los mentirosos. No tiene usted, hermanos, hay que sacar, y digo, cuando me detengo aquí, es porque sé que hay que barrer algunas cosas que parecen pequeñas, pero hay que sacarle. La palabra llega para que usted se levante y diga, yo no tengo que estar mintiéndole a mi hijo, no tengo que mentirle a mi hija sobre esto o lo otro. Si papá y mamá pelearon, no decir, no, es que no es nada, así como nos amamos nosotros. No, pues sí peleamos, perdónenos porque peleamos. Porque si usted le miente, está incurriendo en perjurio y está dañando a sus hijos. Aleluya. Y Pablo dice, y la ley también es para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y ahí hay una revelación, pareciera bastante profunda, porque si bien es cierto lo que Pablo está diciendo, el que es justificado por la sangre de Cristo estará bajo ese manto de la gracia, pero los que no se metan en el torrente de la sangre de Cristo serán juzgados con el peso de la ley. Es lo que Pablo está diciendo. Alabado sea Jesús. Es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Dice, según el glorioso evangelio de el Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo era apóstol, pero Pablo era un evangelista. Nosotros tenemos evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Felipe, dice que era evangelista. Evangelista es todo aquel que anuncia el evangelio según lo ha recibido de Cristo Jesús. Y Pablo, apóstol de Jesucristo, que aunque no menciona su profesión o su ministerio evangelístico, era en pleno también un evangelista del Señor. Y todos nosotros hemos sido llamados para anunciar este glorioso evangelio. Digo, si para usted es glorioso, alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando aplauda, abra sus labios y diga gloria a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no está
autoelogiando, exaltándose de que Dios miró fidelidad en él. Pablo lo que está diciendo es, él, porque ya ha reconocido que no ha sido él, sino la gracia de Dios en él. Lo que Pablo está diciendo es, él me hizo fiel para que yo le sirviese a él. Yo tengo que decir con toda mi, aleluya, mi alma, mi corazón, que nosotros no podemos ser fiel por nosotros mismos. La fidelidad que nosotros podemos tener para con Dios es porque el Espíritu de Dios nos conduce a mantenernos en integridad y en santidad. Pero sabemos muy bien que el día en que nos desconectamos de la presencia y de la comunión del Espíritu Santo, ese día estamos propensos a caer. Así es que lo que Pablo está diciendo aquí es, Él me escogió para que yo fuese fiel. Él me hizo fiel. Aleluya. Yo lo digo, lo defiendo en mi casa, lo defiendo aquí en este altar, lo digo con todo mi corazón delante del Padre y con toda sinceridad. Todo lo ha hecho Él. Tengo un título de licenciado en Derecho en mi pared. Todo lo hizo el Señor. Le cayó el título así, no. Me levanté por la madrugada, estudiaba hasta noche. Entonces usted hizo una parte. No, yo no hice nada. Porque la fuerza de cada minuto y las neuronas de cada conocimiento la puso Él. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. No nos engañemos a nosotros mismos, que es que nosotros hemos hecho algo. Usted predicó, hoy se preparó. No, Dios me preparó para predicar esta palabra. El Espíritu de Dios me guió a dar esta palabra. Y cada movimiento de mi lengua que ha producido reacción desde mi cerebro es porque Dios me ha dado la fuerza para hacerlo. Tuve que estudiar, sí. Tuve que orar, sí, pero no lo hice yo, lo hizo Dios. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, es que yo hice. Digo, no le ha amanecido, no conoce a Dios. O no ha entendido que Dios lo ha hecho absolutamente todo. Porque si Dios hubiese querido, hoy amanezco tieso. Y ustedes estarían bailando aquí al pastor. Ya se murió el pastor, qué raro, ¿verdad? Ya me imagino a algunos diciendo, seguro estaba en pecado. Ya llegaba el tiempo del cambio. Algo otro llorando sinceramente. Algo otro sintiendo, sí, bueno, se nos fue el pastor, aleluya. Todo lo hizo Dios. Pero Pablo no se está elogiando diciendo, es que yo he sido muy fiel. No, no es eso. Es que Él me hizo fiel. Aleluya. Él me enseñó fidelidad. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña santidad. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña fidelidad. Es el Espíritu de Dios por la palabra el que nos enseña honra. Aleluya. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hay muchos a los que la ignorancia pues le beneficia. En este caso Pablo está convencido de que a pesar de haber sido un blasfemo es porque él, en su condición de fariseo, no solo rechazó a Cristo Jesús como su Mesías, antes de ser encontrado por él en el camino, no solo lo rechazó, sino que lo negó y aborrecía todo lo que tenía que ver con Cristo. Él era del mismo equipo de Anás, de Caifás y de todos los fariseos. Y él dice, yo fui blasfemo, perseguidor
e injuriador, porque maltrataba a los cristianos. La injuria es señalar para provocar y exaltar el ánimo, para dañar el honor de la persona y decir: ustedes son una plaga en esta ciudad, los verdaderos somos los fariseos, ustedes son esa clase despreciable. Quién sabe cuántas cosas. Pablo no se atreve incluso a detallar qué era, porque él dice: era blasfemo, injuriador y perseguidor, pero fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y esto afirma lo que dice Hebreos. Hebreos dice que el que peca deliberadamente, con conocimiento de que está pecando, y aún así que está pisoteando la sangre de Cristo, ya no hay más remisión de pecado para tales. Pero Pablo dice: a pesar de yo haber sido todo esto, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Es decir, lo hice convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba agradando a Dios. Así es como trabajaba Pablo. Y Dios lo vio y dice: ahí va Pablo con cartas a perseguir a los cristianos, pero va convencido de que con eso que está haciendo me está agradando a mí. Y dice: este lo voy a traer para acá, porque si con ese convencimiento, una vez que yo lo transforme, va a seguirme, va a ser grande instrumento. Y así fue lo que dijo el Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya. Pero vale la pena también examinar que no estemos nosotros haciendo cosas por ignorancia, porque no podemos alegar ignorancia cuando el conocimiento de Dios fluye día y noche. Amén. Día y noche. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Y es que se menciona tanto la palabra amor, de verdad. Y sobre esto yo quisiera una vez más decir: iglesia, la columna vertebral de su vida cristiana, de Dios el Padre para sostener a su iglesia y para llevarnos y soportarnos y amarnos como nos ama, se llama amor. Sigue fluyendo la voz del Espíritu de Dios que dice: si no tengo amor, nada soy. La hora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Alabado sea Jesús. Oh, que hoy fluya el amor de Dios. Que hoy, cuando termine este servicio, aleluya, y desde ahora usted diga: tengo algo contra mi hermano, y usted diga: hoy se quita esto porque yo me rindo al Señor y me rindo al amor de Dios. Hoy tomo la decisión de, aleluya, caminar bajo esta línea. Yo creo que nosotros tenemos que decidirnos a caminar en amor. Aleluya. Y el poder del Espíritu de Dios nos va a ayudar, porque en estos conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. No dicen que se reúnen en una iglesia, en que se aman unos a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe que yo me he dado cuenta que uno tiene que tener la decisión total de decir: voy a amar. Yo tomé la decisión total de decir: voy a amar a mi esposa. Porque ha habido momentos en que yo he dicho: no se lo merece. Sí. Y ella posiblemente lo ha dicho: no se lo merece. Pero he tomado la decisión de decir: Señor, me diste una hija,
tuya. Tengo la bendición y yo la amo. Y he decidido amarla. Y he decidido ser leal con ella. Y he decidido, y es una decisión. Y aquí en la casa de Dios, igual, usted podría decir, o hay las voces humanas que dicen, usted puede llegarle voz y decir, el pastor no se merece que yo lo amo. ¿Por qué? Porque nunca me ha venido a visitar a la casa. O usted dice, yo decido mirar a Cristo Jesús y decido amar a mi pastor. Yo puedo verle a usted o puedo ver a alguno de ustedes y decir, este no se lo merece. Pero yo no puedo vivir bajo merecimientos. Ese no es el diseño de Dios. Yo digo, cada una de estas personas que está aquí son amadas por el Señor, valen la sangre de Cristo y yo los amo a ellos, oro por ellos y en el nombre del Señor deseo que Dios los bendiga en todo. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida, o sea, una palabra ciertísima. No hay absolutamente de qué dudar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo habla de su ministerio, de ser apóstol, Pablo dice que él es apóstol como un abortivo. Cuando se trata de posiciones, es el último. Pero cuando se trata de su vida pasada y de ser pecador, es el primero. Aprendamos a ser humildes, porque esto habla de grande humildad. Otra vez reafirma, él no está bajo un aspecto de merecerse ser, sino yo soy el primero. Y no fue el primero en tiempo, claramente no lo fue, pero se considera el más grande pecador por lo que ella dijo, por ser un blasfemo del Mesías, del Cristo. Y entonces Pablo, eso es maravilloso. Estamos aprendiendo, diga conmigo, humildad. La verdadera, la sincera. Cuando se trate de nuestros títulos, pongámoslos de último. Cuando se trate de reconocer nuestros defectos, seamos los primeros. Aleluya. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero la clemencia, para ejemplo de los que habían de creer por él para vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que Pablo está diciendo, si yo soy el más grande pecador y me perdonó a mí, ninguno puede dudar de que va a ser perdonado de todos sus pecados. Alguien dijo que el único pecado que no es perdonado es aquel por el que no se pide perdón. Pero todo aquel que viene a Cristo, excepto el que blasfema deliberadamente contra el Espíritu Santo, pero todo aquel que viene a Cristo encontrará perdón, salvación, aceptación, restauración, vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así es que no juzguemos para condenación las faltas del hermano. Sepamos que si Dios nos perdonó a nosotros, también perdona a nuestro hermano. Aleluya. Y cuando usted mira todo esto, no le queda más que levantar las manos al cielo y batirlas y decir al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Cuando usted se sabe que ha sido salvo, es que yo creo de verdad
que cuando usted se sabe que es salvo, que hay un espacio para usted en las moradas celestiales, cuando usted se sabe que está en esta tierra y que mientras camina su esperanza está en la roca más firme que se llama Jesucristo, usted lo que tiene que ocuparse es de alabar, de adorar y de exaltar al que es invisible, inmortal, al Rey de los siglos, al único y sabio Dios. Honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Pablo está hablando en un momento donde está próximo, ya es un anciano, está próximo a terminar su carrera, pero tiene tan presente la grandísima misericordia que Dios tuvo con él. Porque hay gente que cuando llega a ocupar lugares de bendición, se olvida de que un día estuvo en tinieblas, fue una persona que nadie daba nada por él, pero bendito Dios que nos sacó de esas tinieblas a esta luz maravillosa, admirable, que es Cristo Jesús. Cuide esa salvación, cuide eso que Dios ha hecho por usted y testifique. Testifique de verdad. Dios lo hizo. Dios me alcanzó a misericordia. Aleluya. Porque repito, hay gente que cuando se para a testificar dice: yo vine a Cristo. ¿Quién le dijo que usted vino a Cristo? ¿Quién le dijo que usted vino a Cristo? Fue Cristo el que te fue a buscar donde estabas. Aleluya. Y entonces comienza a decir: yo hice esto. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, tú estabas perdido, Él nos encontró. Aleluya. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia. Y otra vez lo ubica como soldado. La vida cristiana tiene que ser vista desde esa formación y disciplina cristiana. No es un asunto de estar desprevenido, sino soldados de guerra. Dije soldados de guerra, de la guerra celestial, sin miedo ninguno. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es el que pelea nuestra batalla, pero soldados. Dios no quiere allí gente postrada, acomodada, conformista. Dios quiere soldados. Dije soldados. Milita esta buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron. Ya utiliza otra metáfora. Ahora, para hablar del marinero, el cristiano tiene que ser soldado y tiene que ser un buen marinero, que no naufragues en alta mar. Aleluya. Y luego dice, ahora ya no menciona de forma indeterminada a algunos. Ahora menciona a Himeneo y Alejandro. Alejandro era un hombre muy común y sigue siendo en Grecia, a quienes entregué a Satanás para mandarlos al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tiene que leer. Estoy estudiando. Ahí no dice que los mandó al infierno. ¿A dónde los mandó? ¿Para qué los entregó a Satanás? Para que aprendan. Lo que hizo fue disciplinarlos. Lo que hizo fue sacarlos de la comunión del cuerpo de servidores y decirles: ahí
fuera de cobertura, que aprendan. Y se aprenden. El propósito es que la disciplina no está para condenar ni para arruinar. La disciplina está para que aprendan, para que sean levantados, para que sean enderezados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Estoy pidiéndole al Señor y le pido a toda la iglesia, esté atento. Usted, ¿cómo empecé hoy? Levanten la mano todos los que están tristes, dije. Todo el mundo, porque estamos en mecánico, estamos en automático. Yo no quiero una iglesia que esté en automático. Quiero una iglesia que esté consciente. Una iglesia que sepa qué dice amén. Una iglesia que sepa, aleluya, a qué Cristo sigue y cuál es la doctrina del Señor. Estoy en una iglesia que quiero que vaya a su casa y examine que si lo que hoy se predicó aquí es así como se ha predicado. Estoy preparando y estoy con un ejército, el ejército más, aleluya, ordenado que tiene que haber sobre la faz de la tierra. Se llama, aleluya, los que siguen la milicia de Cristo. A Dios sea el honor. A Dios sea la gloria. Decía un pastor, mire, el domingo le pregunté a la iglesia, hermanos, así como Abel mató a Caín, ¿cuántos dicen amén? Amén, dijeron todos. Gente, o sea, diciéndole amén a las cosas que están contrarias, torcidas. Aleluya. Esté atento porque así es como trabaja el enemigo. Si usted no se despierta aquí en la iglesia, cuando escuche a alguien en redes sociales, no sabrá, usted le dirá amén también a cualquier cosa que salga por redes sociales. Aleluya. Póngase en pie, soldado del Señor. Y no se sienta mal que está siendo entrenado. Si usted tiene humildad del Señor, no se va a sentir mal, está siendo entrenado. Y mañana usted testificará y decir, yo fui corregido en esto y me despertó el Señor. Aleluya. Que si alguien se despierta hoy, tuve éxito. Aleluya. Dele un aplauso al que vive. Adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Todos los que aman al Señor.